¿Cuántas veces has mentido para no preocupar a quien más amas? Mateo marcaba el número cada domingo desde un teléfono público en Chicago, con las manos temblando del frío y el corazón partido en dos. Todo va muy bien, mamá, aquí ganando dólares. Pero al final de esta historia descubrirás la verdad que él nunca confesó. Esas mentiras lo salvaron y lo destruyeron al mismo tiempo. Y lo que su madre le reveló años después cambiará tu forma de entender el sacrificio. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Su madre contestaba al tercer timbre, siempre al tercer timbre, y él dibujaba una sonrisa que nadie podía ver, pero que ella necesitaba sentir. Lo que ella no sabía es que esas llamadas de 5 minutos le costaban todo el dinero que le quedaba después de pagar su colchón en el sótano de una casa compartida con otros 11 hombres. Nadie apostaba que detrás de esas mentiras piadosas se escondía una transformación que tardaría 6 años en completarse. Mateo había crecido en San Luis Potosí, en una colonia donde las calles de tierra se convertían en lodazales cada temporada de lluvias, y los perros flacos peleaban por sobras en los contenedores. Su padre había muerto cuando él tenía 14 años, un infarto fulminante mientras trabajaba de albañil bajo el sol de agosto, dejando a su madre Graciela con 3 hijos menores y una deuda del funeral que parecía imposible de pagar. Mateo era el mayor y esa tarde de septiembre de 2018, cuando vio a su madre llorar sobre la mesa de la cocina con las facturas esparcidas como cartas de un juego cruel, tomó una decisión que marcaría los siguientes años de su vida. «Voy a ir al norte, mamá», le dijo esa noche con la voz más firme de lo que realmente se sentía. Tenía 23 años. Había terminado apenas la preparatoria trabajando de noche en una gasolinera, y su única experiencia internacional era ver películas estadounidenses piratas en la tele de su vecino. Graciela levantó la mirada, con esos ojos cafés que parecían guardar todo el dolor del mundo, y simplemente asintió. No había otra opción. Sus hermanos, Daniela de 11 y los gemelos de 8, necesitaban uniformes escolares, cuadernos, comida en la mesa. La pensión que recibían del gobierno apenas alcanzaba para el gas del mes. El viaje a la frontera le tomó 3 días en autobús, durmiendo con la mochila como almohada y comiendo tortas de frijoles que se había preparado su madre, envueltas en papel aluminio como pequeños tesoros. Cruzar fue más difícil de lo que había imaginado. Pagó 8,000 pesos a un coyote que le prometió llevarlo seguro a Arizona, pero terminó caminando 2 noches por el desierto con un grupo de 12 personas, bebiendo agua racionada de garrafones compartidos y esquivando patrullas fronterizas que peinaban el área con reflectores que convertían la noche en día. Cuando finalmente llegó a Phoenix, agotado y con los pies llenos de ampollas sangrantes, tenía exactamente 500 pesos mexicanos en el bolsillo, equivalentes a $25. Pero lo que vino después fue aún peor que el desierto. Chicago no fue su primera elección, pero su primo Roberto, quien llevaba 5 años allá, le había dicho que había trabajo en construcción y restaurantes, que los inviernos eran duros, pero se sobrevivía. Lo que Roberto no le contó fue que el departamento donde vivía era en realidad un sótano sin ventanas donde dormían 12 hombres en colchones inflables, turnándose para usar la única ducha que funcionaba. Tampoco le dijo que el trabajo en construcción era irregular, que a veces pasabas semanas sin un solo día de chamba, o que los contratistas te pagaban menos del mínimo, y si reclamabas, simplemente te reemplazaban con el siguiente hombre desesperado que llegaba. La primera vez que Mateo llamó a casa fue 2 semanas después de llegar. Se paró frente al teléfono público en la esquina de Ashland Avenue con la 18.
metió las monedas con manos temblorosas y esperó. Cuando escuchó la voz de su madre, algo dentro de él se quebró y se recompuso al mismo tiempo. «Hijo, ¿ya llegaste bien? Cuéntame todo». Y entonces comenzó la mentira. «Sí, mamá, todo perfecto. Conseguí trabajo en una empresa de construcción. Me pagan bien, $15 la hora. El departamento está bonito, tengo mi propia habitación». Cada palabra era como tragar vidrio. La verdad era que había conseguido apenas 2 días de trabajo esa semana, cargando sacos de cemento por $8 la hora, en efectivo, sin contrato. Dormía en un colchón que olía a humedad y compartía una lata de frijoles con Roberto para la cena. Las llamadas se volvieron un ritual sagrado y tortuoso. Cada domingo, a las 7 p.m., religiosamente, Mateo caminaba las 6 cuadras hasta ese teléfono público, sin importar si llovía, nevaba o hacía un calor infernal. Guardaba las monedas toda la semana como un tesoro, sacrificando comidas para poder pagar esos 5 minutos de ficción. Porque eso eran. Una obra de teatro donde él interpretaba al hijo exitoso, al hermano mayor que lo había logrado, al hombre que enviaba remesas generosas cuando en realidad apenas podía juntar $100 al mes para mandar a casa. Y entonces llegó el primer invierno. Nada lo había preparado para eso. El invierno de Chicago golpeó como un martillo. Mateo nunca había sentido un frío así, un frío que te atravesaba la ropa y se instalaba en los huesos. Su chamarra delgada, la misma que usaba en San Luis Potosí, era una broma cruel contra los vientos helados del lago Michigan. Caminaba a trabajos temporales cuando los conseguía, empleos de un día limpiando nieve de estacionamientos por $40, lavando platos en restaurantes chinos donde el gerente te gritaba en mandarín y tú solo asentías sin entender. Sus manos se llenaron de grietas sangrantes por el frío, sus labios se partían y sangraban, pero seguía caminando. En las llamadas dominicales, su madre preguntaba: «¿Y cómo está el clima allá, hijo?» Y él respondía: «Fresco, mamá, pero nada que no aguante. Tengo buena ropa de invierno». Mentira. Había encontrado un abrigo de segunda mano en una tienda de caridad por $7, pero tenía un agujero en el forro y perdía relleno como si sangrara plumas. «¿Y comes bien?» «Claro, mamá, aquí la comida es barata y abundante». Mentira. Había perdido 8 kilos en 3 meses. Su dieta consistía en ramen instantáneo, pan de la panadería mexicana que vendían las sobras del día anterior a $1 la bolsa, y café aguado que preparaban en el sótano con una cafetera vieja. Pero lo peor no era el frío ni el hambre. Era la soledad que te devoraba por dentro, especialmente de noche, cuando los otros hombres del sótano roncaban y él permanecía despierto mirando al techo de concreto manchado de humedad, preguntándose si algún día esto valdría la pena. Era escuchar a Roberto hablar por teléfono con su hijo de 6 años, un niño que llamaba tío a su propio padre porque había crecido sin él y apenas lo reconocía en las videollamadas esporádicas. Era caminar por las calles y ver familias enteras cenando en restaurantes de comida rápida, algo tan simple que para él era un lujo inalcanzable. Pero justo cuando estaba al borde de rendirse, apareció una oportunidad. Los meses se arrastraban como años. Mateo conseguía trabajos aquí y allá, principalmente en construcción, cuando el clima lo permitía, pero nada estable. Un día conoció a un contratista llamado Julio, un mexicano de Michoacán que llevaba 20 años en Chicago y manejaba una pequeña empresa de remodelación. Julio lo vio trabajando en una obra, cargando vigas que otros 2 hombres apenas podían mover, y le ofreció trabajo más regular. «Vienes mañana a las 6 a.m., te pago $10 la hora para empezar, si sirves te subo». Era la primera vez que alguien le ofrecía algo parecido a estabilidad. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela.
Juntos podemos inspirar a más personas. Con Julio, Mateo aprendió más que carpintería y plomería. Aprendió que la dignidad no se negocia, que puedes estar quebrado pero no roto, que cada día era una oportunidad de demostrar tu valor. Julio era duro pero justo, te regañaba si hacías las cosas mal, pero te enseñaba cómo hacerlas bien. Le pagaba en cheque, no en efectivo bajo la mesa, y aunque eso significaba que Mateo tenía que conseguir una identificación falsificada para cobrarlos, al menos era un paso hacia algo más formal, más real. Las llamadas dominicales continuaban, pero ahora Mateo podía decir verdades mezcladas con mentiras. Tengo trabajo fijo ahora, mamá, con un buen contratista. Verdad. Me va muy bien. Estoy ahorrando mucho. Mentira. Apenas juntaba para la renta del colchón en el sótano, la comida y las remesas que enviaba. Pronto voy a poder rentar mi propio departamento. Mentira esperanzada. A ese ritmo tardaría años en juntar para un depósito y primer mes de renta en un lugar decente. Pero su madre, Graciela, no era tonta. Una tarde de marzo, durante la llamada semanal, ella rompió el guión. Mateo, hijo, te escucho la voz cansada, te escucho diferente. Dime la verdad, ¿cómo estás realmente? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Solo el ruido de fondo del tráfico en Ashland Avenue. Mateo apretó el auricular hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por primera vez en 8 meses, las palabras verdaderas querían salir, querían explotar como un geyser de dolor y frustración contenidos. Pero entonces escuchó a sus hermanos de fondo, riendo por algo, con esa risa despreocupada de niños que no cargan el peso del mundo, y tragó todo de regreso. Estoy bien, mamá. Solo cansado del trabajo, pero bien. No te preocupes. Mentira piadosa número 200 algo. Había perdido la cuenta. Después de colgar, se quedó ahí parado, con la mano todavía en el teléfono, sintiendo cómo el frío de marzo le mordía la cara y las lágrimas le corrían por las mejillas sin permiso. Un hombre que pasaba lo miró extrañado, pero Mateo no se movió. Lloró ahí, en esa esquina de Chicago, en ese teléfono público que guardaba los secretos de miles de historias como la suya. Lo que sucedió después cambió todo. La primavera trajo un cambio inesperado. Julio le ofreció encargarse de una obra completa, una remodelación de una cocina en un apartamento de Pilsen. Tú serás el líder del proyecto. Te doy 2 ayudantes y tú te encargas de que todo salga bien. Si lo haces bien, te subo a $13 la hora y te doy más proyectos. Era la primera vez en su vida que alguien confiaba en él para liderar algo. Mateo aceptó con un miedo que le retorcía el estómago, pero también con una chispa de algo que no había sentido en meses: esperanza. El proyecto fue un desastre al principio. Los ayudantes que le asignaron eran nuevos. No sabían ni sostener un martillo correctamente. La dueña de la casa, una señora estadounidense que hablaba español con acento marcado, cambiaba de opinión cada 2 días sobre los colores y acabados. Mateo se despertaba a las 4 a.m. para revisar videos de YouTube en su celular viejo, aprendiendo técnicas de instalación de gabinetes, de colocación de azulejos, de acabados en madera. Gastaba sus pausas para el almuerzo estudiando en vez de descansar, comiendo rápido sus tacos de sobras mientras veía tutoriales. Una tarde, mientras instalaba el último gabinete superior, este se le cayó. El ruido fue ensordecedor. El gabinete se partió en 2 pedazos, $500 de material destruido, en un segundo de descuido. Mateo se quedó ahí, mirando los restos, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Julio llegaría en 1 hora a revisar el progreso. Podía ver su futuro evaporándose, de vuelta a trabajos de un día, de vuelta a la inestabilidad total.
Pero entonces recordó algo que su padre le había dicho años atrás, cuando Mateo había reprobado un examen importante en la escuela. Hijo, los errores te definen menos que lo que haces después de cometerlos. Tomó aire, llamó a Julio inmediatamente y le explicó lo sucedido. Lo pagaré con mi sueldo, fue mi error, pero déjame terminarlo bien. Julio llegó, vio el desastre y para sorpresa de Mateo no explotó. Todos rompemos cosas, Mateo. Lo importante es que me llamaste inmediatamente, que asumes tu error. Vamos a arreglarlo juntos. Trabajaron hasta las 11 p.m. ese día, Julio y Mateo, instalando un nuevo gabinete que Julio consiguió de su almacén. Le costó a Mateo 2 semanas de sueldo, pero aprendió más en esas horas de trabajo nocturno que en meses de experiencia. Aprendió que la integridad vale más que el dinero, que pedir ayuda no es debilidad sino inteligencia, que los buenos jefes entienden que los errores son parte del aprendizaje. El domingo siguiente, cuando llamó a su madre, por primera vez en meses, la mentira fue más pequeña. Mamá, esta semana cometí un error grande en el trabajo. Rompí algo caro. Graciela se quedó callada, esperando. Pero lo arreglé. Mi jefe me ayudó y aprendí muchísimo. Era verdad. ¿Y el dinero? Preguntó ella. Me va a costar un poco, pero vale la pena. Estoy creciendo, mamá. También verdad. Por primera vez Mateo sintió que la llamada no era completamente ficción. Y así comenzó la verdadera transformación. Los meses siguientes fueron de transformación lenta pero real. Mateo completó el proyecto de la cocina con éxito. La señora estadounidense quedó tan contenta que le dio una propina de $50 y recomendó los servicios de Julio a sus vecinos. Eso se tradujo en más trabajo, más proyectos, más oportunidades para Mateo de demostrar lo que podía hacer. Julio cumplió su palabra y le subió el sueldo primero a 13, luego a $15 la hora, cuando Mateo demostró que podía manejar proyectos complejos. Pero la vida seguía siendo dura. El sótano seguía siendo su hogar. Los inviernos seguían siendo brutales y la soledad seguía mordiéndole el alma cada noche. Roberto decidió regresar a México ese verano, cansado de la vida en el norte, añorando a su familia más de lo que valoraba los dólares. Ya son 5 años, Mateo. Mis hijos están creciendo sin mí. Mi esposa me dice que el niño pregunta por qué su papá solo aparece en la pantalla del teléfono. La despedida fue difícil. Roberto había sido su ancla, su único pedazo de familia en esa ciudad extraña. Después de que Roberto se fue, el sótano se sintió aún más frío y vacío. Mateo consideró seriamente regresar también. ¿Para qué estaba haciendo todo esto? ¿Para mandar $200 al mes a casa mientras se perdía la vida de sus hermanos? Daniela ya tenía 14 años, los gemelos 11. Él se había perdido cumpleaños, festivales escolares, las primeras veces de todo. Su madre envejecía y él no estaba ahí para ayudarla con las cosas pesadas, para hacerla reír, para simplemente estar presente. Esa crisis existencial llegó a un punto crítico una noche de agosto. Mateo había ahorrado $3,000, la suma más grande que había tenido en su vida. Podía comprar un boleto de avión a San Luis Potosí, regresar por la puerta grande, abrazar a su familia, quedarse para siempre. Pero entonces sonó el teléfono. Su madre llamó, algo inusual porque ella nunca llamaba. Siempre esperaba la llamada dominical. Hijo, Daniela sacó puras buenas calificaciones. La maestra dice que puede aplicar a una beca para la universidad cuando termine la prepa. Dice que es muy inteligente. La voz de Graciela temblaba de orgullo y emoción. Los gemelos están en el equipo de fútbol de la escuela. Les compramos tenis nuevos con el dinero que mandaste. Están tan felices. Mateo cerró los ojos, apretó el teléfono contra su oído y entendió algo fundamental. Su sacrificio no era en vano.
No se trataba de él, nunca había sido sobre él. Se trataba de darles a sus hermanos las oportunidades que él nunca tuvo, de que su madre pudiera dormir sin la angustia de no saber cómo pagaría la luz el próximo mes, de romper el ciclo de pobreza que había atrapado a su familia por generaciones. Me alegro mucho, mamá. Estoy muy orgulloso de ellos, dijo, y esta vez la emoción en su voz era genuina, no actuada. Voy a seguir aquí un tiempo más. Hay cosas que quiero lograr todavía. No era mentira. Por primera vez veía un propósito claro en su sufrimiento. El otoño de 2020 trajo cambios más grandes. Julio le propuso algo inesperado. Mateo, quiero que seas mi socio menor en la empresa. Te doy 20% de participación. Tú te encargas de coordinar proyectos, contratar gente, asegurar calidad. Yo me encargo de conseguir clientes y manejar el dinero. ¿Qué dices? Era una oferta que Mateo nunca imaginó recibir. Significaba responsabilidad enorme, pero también un salto cualitativo en su vida. Aceptó con las manos temblorosas y una mezcla de terror y emoción. Ser socio cambió todo. Ahora Mateo no solo trabajaba con las manos, sino que tenía que pensar estratégicamente, planificar, liderar equipos, tratar con clientes difíciles, resolver problemas complejos. Los primeros meses fueron caóticos. Cometió errores de cálculo en presupuestos, contrató personas equivocadas, tuvo conflictos con empleados que no respetaban su autoridad por ser joven. Pero cada obstáculo le enseñaba algo valioso. Una de las lecciones más duras vino de un empleado mayor, un hombre de Oaxaca que tenía 20 años más que Mateo y resentía recibir órdenes de alguien más joven. Un día, frente a toda la cuadrilla, el hombre lo desafió. «¿Y tú qué sabes, chamaco? Yo llevo haciendo esto desde antes de que nacieras». Mateo sintió la sangre subirle a la cara, la tentación de responder con ira. Pero respiró profundo y dijo: «Tienes razón, tienes mucha más experiencia que yo. Por eso necesito que me enseñes, que me ayudes a ser mejor en esto. No soy tu jefe porque sepa más, sino porque Julio confió en mí para coordinar. Pero tu conocimiento es invaluable». El hombre lo miró sorprendido. Esperaba confrontación, no humildad. Algo cambió en su expresión. «Está bien, chamaco. Te voy a enseñar lo que sé. Pero escucha bien y no andes de presumido». Desde ese día se convirtió en uno de los aliados más leales de Mateo, compartiendo décadas de conocimiento práctico que ningún video de YouTube podía enseñar. Y entonces, finalmente pudo dejar el sótano. Con el tiempo, Mateo desarrolló su propio estilo de liderazgo. Trataba a los empleados con respeto, les pagaba justamente, escuchaba sus problemas. Muchos de ellos eran como él había sido, migrantes recién llegados, asustados, solos, tratando de sobrevivir en una ciudad que no los quería. Mateo les daba oportunidades, los entrenaba, los trataba con dignidad. La empresa comenzó a crecer, no solo en proyectos, sino en reputación. Los clientes recomendaban sus servicios, las obras se completaban a tiempo y con calidad. Para finales de 2021, Mateo finalmente pudo mudarse del sótano. Rentó un pequeño departamento de un dormitorio en Little Village, nada lujoso, pero era suyo. Tenía una cama real, no un colchón inflable, una cocina donde podía preparar comida caliente. Una ducha privada. Lloró el primer día que durmió ahí, solo, en silencio, procesando lo lejos que había llegado desde aquellas noches desesperadas en el sótano compartido. Las llamadas dominicales continuaban, pero ahora eran diferentes. Mateo ya no tenía que fingir tanto. «Mamá, me mudé a mi propio departamento. Mamá, la empresa está creciendo bien. Mamá, estoy pensando en tomar clases de inglés en el colegio comunitario». Verdades que hace años parecían fantasías imposibles. Pero seguía habiendo una mentira grande, una que nunca se atrevía a confesar: la soledad.
el precio emocional de los años separados, las navidades pasadas solo, comiendo pizza congelada y viendo películas mexicanas en su laptop, los cumpleaños donde nadie cantaba las mañanitas. En diciembre de 2022, 4 años después de haber dejado San Luis Potosí, Mateo tomó una decisión: regresaría por Navidad. Había ahorrado suficiente dinero, tenía papeles de trabajo temporales que le permitían viajar y necesitaba ver a su familia con urgencia que le dolía físicamente. Compró boletos de avión, no de autobús. Iba a llegar por la puerta grande, como había prometido en sus mentiras telefónicas hace años. Lo que sucedió en el aeropuerto lo cambió todo. El reencuentro fue devastador y hermoso al mismo tiempo. Su madre lo esperaba en el aeropuerto de San Luis Potosí con Daniela y los gemelos. Cuando Mateo los vio detrás de la valla de seguridad, algo dentro de él se rompió y se sanó simultáneamente. Daniela ya era toda una jovencita de 16 años, alta y segura de sí misma. Los gemelos, ahora de 12, eran casi irreconocibles, habían crecido tanto, y su madre Graciela tenía más canas, más arrugas, pero la misma luz en los ojos. El abrazo duró eternidades y segundos al mismo tiempo. «Ya llegaste, hijo». «Ya estás aquí», repetía su madre, aferrándose a él como si temiera que desapareciera de nuevo. Mateo no podía hablar, solo llorar, años de emociones contenidas saliendo en oleadas incontrolables. Daniela lloraba también. Los gemelos lo miraban con mezcla de timidez y admiración. Era su hermano mayor, pero casi un extraño. 4 años es una eternidad cuando eres niño. Durante las 2 semanas que pasó en casa, Mateo experimentó una montaña rusa emocional. Por un lado, la felicidad de estar con su familia, de comer las enchiladas de su madre, de dormir en su antigua cama, de caminar por las calles de su colonia. Por otro, la culpa abrumadora de todo lo que se había perdido. Daniela le contó sobre su primer novio, su primer desamor, sus sueños de estudiar medicina. Los gemelos le mostraron sus trofeos de fútbol, le contaron sobre sus amigos, sus maestros. 4 años de vida que Mateo solo conocía por llamadas de 5 minutos los domingos. Una noche, sentado en el patio trasero de la casa con su madre tomando café, Graciela rompió el silencio. «Hijo, puedes quedarte. Ya hiciste suficiente, mandaste dinero, nos ayudaste a salir adelante. Daniela tiene su beca, los niños están bien. Puedes quedarte con nosotros ahora». Mateo miró el cielo estrellado de San Luis Potosí, tan diferente al cielo gris de Chicago, y sintió la tentación más fuerte de su vida: quedarse, nunca regresar a ese departamento frío y solitario. Nunca más fingir que estaba bien en llamadas telefónicas. Pero entonces pensó en Julio, quien confiaba en él, en los empleados que dependían del trabajo que él coordinaba, en el 20% de la empresa que ahora era suyo, en todo lo que había construido, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira, llamada por llamada. «Mamá, todavía no. Tengo cosas que terminar allá, pero ya no será tanto tiempo, lo prometo». Y esta vez, la promesa era real. Regresó a Chicago con el corazón partido, pero con claridad renovada. Los siguientes meses trabajó con propósito diferente. Ya no solo sobrevivía, ahora construía algo sostenible. Empezó a tomar clases de inglés 2 veces por semana en el colegio comunitario. Estudió para sacar licencias de contratista que le permitirían formalizar aún más el negocio. Abrió una cuenta de ahorros, dedicada exclusivamente a un objetivo: traer a su familia a visitarlo en Chicago algún día, mostrarles por qué había valido la pena. Las llamadas dominicales continuaron, pero ahora Mateo tenía menos que esconder. Su voz sonaba diferente, más genuina. «Mamá, saqué sobresaliente en mi clase de inglés. Mamá,
cerré un contrato grande para remodelar un edificio completo. Mamá, estoy saliendo con una chica. Se llama Camila, es de Puebla. Trabaja en una panadería. Verdades que llenaban el espacio donde antes había mentiras. Pero seguía habiendo una verdad que nunca había dicho en voz alta, ni a su madre ni a nadie, que fingir que estaba bien lo había salvado y destruido al mismo tiempo. Que las mentiras piadosas le habían dado fuerza para seguir adelante, pero también lo habían aislado emocionalmente. Que había momentos en que no sabía dónde terminaba la actuación y comenzaba su verdadero yo. Lo que su madre le reveló después cambió todo lo que creía saber. En mayo de 2024, 6 años después de haber llegado a Chicago, Mateo cumplió la promesa que se había hecho. Pagó boletos de avión para su madre, Daniela y los gemelos. Los trajo a Chicago por una semana. Les mostró su departamento, aunque pequeño, ahora decorado con fotos familiares y olores a comida mexicana. Les presentó a Julio, quien los recibió como familia extendida. Los llevó a obras donde trabajaba, con orgullo mostrándoles lo que sus manos habían construido. El momento más significativo llegó cuando caminaron por Ashland Avenue y llegaron a ese teléfono público en la esquina de la 18. Mateo se detuvo. Tocó el metal frío del aparato con reverencia. «Este es el teléfono desde donde los llamaba cada domingo», dijo, con voz quebrada. Daniela lo miró confundida. «¿Por qué desde aquí? ¿No tenías teléfono en tu casa?» Mateo sonrió tristemente. «No. Durante el primer año, este fue mi único contacto con ustedes. Aquí les mentí 1000 veces diciéndoles que todo estaba perfecto». Graciela se acercó, puso su mano sobre la de su hijo en el teléfono, y entonces dijo algo que Mateo nunca olvidaría. «Siempre supe, hijo. Las madres siempre sabemos, pero también sabía que necesitabas que yo creyera, que les dijera a tus hermanos que estabas bien, que había esperanza, así que fingí creerte para que tú pudieras seguir fingiendo estar bien». Los dos se miraron, lágrimas corriendo por sus rostros, y en ese momento entendieron que el amor a veces requiere mentiras piadosas, que proteger al otro significa cargar silenciosamente su verdad. Que durante 6 años ambos habían estado actuando, no por debilidad, sino por un amor tan profundo que requería sacrificio silencioso. Esa noche, todos juntos en el pequeño departamento de Mateo, compartieron una cena sencilla pero perfecta. Graciela había cocinado pozole, el olor llenaba cada rincón recordándoles a casa. Los gemelos reían contando historias de la escuela, Daniela hablaba emocionada sobre sus planes universitarios, y Mateo simplemente escuchaba, grabando cada momento en su memoria como tesoro invaluable. Cuando su familia regresó a México, el departamento se sintió vacío, pero diferente. Ya no era solo un lugar donde Mateo dormía entre trabajos, era un hogar con historia, con amor, con propósito cumplido. Las llamadas dominicales continuaron, pero ahora eran conversaciones reales entre personas que se habían visto recientemente, que compartían contexto completo, que ya no necesitaban fingir. Mateo siguió creciendo en el negocio, tomando más responsabilidades, ayudando a otros migrantes que llegaban con la misma mirada perdida y asustada que él tuvo años atrás. Les daba trabajo, consejos, a veces hasta les prestaba dinero para las primeras semanas. «Todos pasamos por lo mismo», les decía. La clave no es fingir que no es difícil, sino encontrar por qué vale la pena soportar lo difícil. 6 años después del primer día en Chicago, la vida de Mateo se veía completamente diferente. Hoy, Mateo tiene 29 años. Sigue en Chicago, ahora con mejor estatus migratorio, gracias a permisos de trabajo que le ayudó a conseguir un abogado. La empresa que comparte con Julio emplea a 15 personas y tiene contratos estables.
Daniela está en su segundo año de medicina, becada completamente gracias al esfuerzo académico y los ahorros familiares que las remesas de Mateo ayudaron a crear. Los gemelos están en preparatoria, jugando fútbol y sacando buenas calificaciones. Las llamadas ya no son los domingos a las 7 p.m. desde un teléfono público. Ahora son videollamadas espontáneas a cualquier hora, risas compartidas, planes de la siguiente visita. Pero Mateo nunca olvida ese teléfono en la esquina de Ashland y la 18. A veces, cuando pasa por ahí, se detiene, lo mira y agradece en silencio. Ese aparato frío y metálico fue testigo de su transformación, guardó sus secretos, sostuvo sus mentiras piadosas que paradójicamente lo mantuvieron honesto consigo mismo sobre por qué estaba ahí. La historia de Mateo no es de un milagro instantáneo ni de riqueza súbita. Es la historia de millones de personas que cruzan fronteras no en busca de fortuna, sino de dignidad. Que mienten en llamadas telefónicas no por cobardía, sino por amor. Que fingen estar bien para que los que aman puedan dormir en paz. Es la historia del precio invisible de la migración, de las noches solitarias y los inviernos brutales, de la culpa que cargas por los momentos perdidos y la esperanza que sostienes de que algún día valdrá la pena. Porque lo que nadie te cuenta sobre las llamadas a casa es que cada mentira piadosa es también una promesa. Voy a aguantar esto, voy a sobrevivir, voy a hacer que tu sacrificio de dejarme ir valga cada lágrima. Y cuando finalmente puedes decir verdades en vez de mentiras, cuando puedes mostrarles lo que construiste con tus manos agrietadas por el frío y tu corazón partido por la distancia, entiendes que las mentiras fueron solo el andamio de una verdad más grande. El amor no conoce fronteras, y el sacrificio verdadero es invisible en llamadas de 5 minutos, pero eterno en sus consecuencias.